ciudades, que fue arrebatado al... Carta que Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en esta ciudad, en la ciudad de Corinto. Una ciudad de Corinto que era una ciudad que estaba situada estratégicamente en un lugar muy bueno y por lo tanto estaba convertida en una de las ciudades quizás más comerciales, de las ciudades más prominentes que había en ese lugar, en ese tiempo. Y debido a esto, lo que suele ocurrir cuando hay este tipo de ciudades que son tan importantes, tan grandes, pues hay dentro de esto muchísima carnalidad, hay muchísimo materialismo, hay muchísimas situaciones en las que la gente tiene las cosas o la vista puesta más en las cosas que ven, en los deseos que ven, en las posibilidades que hay en su vida de conseguir cosas. Y de alguna manera Corinto no era distinto a ninguna de estas otras ciudades que os digo. Es una ciudad que estaba inmersa por completo en el materialismo, estaba inmersa en el humanismo, estaba llena de depravación, estaba llena de pecado. Era una ciudad donde había corrupción, donde, al contrario de los que algunos pudieran pensar, y a pesar de toda esta situación, el Señor tenía allí pueblo. Esto muchas veces se nos escapa de nosotros. Cuando estamos viendo naciones o ciudades que bien porque son muy grandes, muy cosmopolitas, muy prósperas y están inmersas como aquí, Corinto, que estaba inmersa en el materialismo, inmersa en la corrupción, en muchas cosas malas, caemos muchas veces en el error de pensar de que es que allí no debe haber ni tan siquiera pueblo. Pues sí que lo hay. Lo mismo pasa en ciudades o naciones con las que estamos últimamente orando por la situación por la cual están pasando, donde aquello es, podríamos decir que es una situación insostenible para un creyente, donde nada más que se ve maldad, donde más se ve muerte, donde nada más que se ve miseria. Sin embargo, allí también hay pueblo de Dios. Y en Corinto, evidentemente, en Corinto, la ciudad de Corinto, allí había pueblo, allí habían hermanos que estaban allí viviendo. Pero estos hermanos eran hermanos que en vez de estar siendo de influencia, en vez de estar siendo faro de luz para esa sociedad que tanta y tanta necesidad tenía de escuchar la palabra y el mensaje de salvación, era más bien una iglesia, eran más bien unos hermanos que estaban siendo influenciados precisamente por lo que había fuera, influenciados por su propia sociedad. Y todas estas cosas malas delante de los ojos de Dios estaban entrando dentro de la propia iglesia. La iglesia, los hermanos, no habían podido, por así decirlo, divorciarse todavía de esa cultura mundana de la cual el Señor los había rescatado. Rehusaban, no estaban dispuestos a despegarse por completo de todo aquello que había en sus vidas que no era agradable a los ojos de Dios y que una vez que se habían convertido
El Señor le iba a ayudar a que esos trapos de inmundicia fueran poco a poco siendo quitados de ellos. Sin embargo, ellos no habían puesto quizás todo el interés, porque seguían teniendo muchos de ellos la vista puesta en las cosas aparentemente buenas en medio de esa sociedad. Así que era la sociedad la que estaba influenciando a la Iglesia en vez de ser la Iglesia la que influenciaba a la sociedad. Y junto con este problema, por si no fuera poco, nos encontramos también de que a esta Iglesia llegaban falsos maestros, llegaban lobos, como dice la palabra, vestidos de ovejas, falsos obreros, quienes lo que hacían era, de alguna manera, autopromoverse. Llegaban a la Iglesia y deslumbraban a los hermanos, aunque solamente lo que en el fondo estaban buscando era lo carnal y solamente estaban buscando el interés propio. Pero como los hermanos no se encontraban fuertes en la fe, porque también estaban siendo influenciados, en vez de por la palabra del Señor, estaban siendo influenciados por los pensamientos, por lo que había en la mente de la sociedad de aquel tiempo, veían a estos hermanos que se presentaban de esta manera y en vez de detectarlos de que eran falsos maestros, que eran lobos vestidos de ovejas, pues se dejaban también de llevar y decían, qué maravilla lo que están hablando, qué cosa tan fantástica, qué pensamientos tan buenos son los que estas personas están compartiendo, y se dejaban también arrastrar por ellos. Para establecer estos falsos maestros sus falsas doctrinas, que les permitían obtener sus deseos, que como digo eran codiciosos, lo primero que hacen estos falsos obreros es poner en duda la integridad, el apostolado, el ministerio y la propia doctrina de Pablo. Y los corintios, como digo, inmersos en la cultura que les rodeaba, en lugar de permanecer fieles a la verdad, estaban siendo, sin embargo, una presa fácil de estos engañadores, poniéndolos incluso en contra del propio apóstol. Así que os podéis imaginar la papeleta que tenía Pablo aquí en Corinto. Y sin embargo, Pablo no estaba tan interesado, no era su punto principal el defender lo que era su reputación. Y digo esto estando en el capítulo 12, que si tiramos para atrás, prácticamente todo el contexto del libro, ya tocando este capítulo 12, estamos viendo cómo Pablo está defendiendo constantemente también su discipulado, ¿no? Está defendiendo de que él es un apóstol auténtico del Señor, de que la doctrina que está llevando es doctrina del Señor, no es doctrina de hombres. Pero, como digo, no era, si vemos todo el contexto de la carta, no era precisamente el interés principal de Pablo el defender su reputación, sino que lo que le importaba realmente a Pablo, y esa era la visión que tenía de parte del Señor, era buscar la buena salud espiritual de los mismos corintios. Por eso es que Pablo en esta carta se ve en la necesidad de defender su ministerio y su integridad, porque los propios hermanos estaban más a favor de los falsos maestros, de los que venían creando problemas y hablando mal de él. Los querían más a estos que al propio apóstol. Así que Pablo, como digo, tiene la necesidad, y esto es importante ese término, porque Pablo lo está diciendo constantemente, no tengo otra posibilidad, tengo la necesidad de defender lo que el Señor ha puesto en mi vida, defendiendo su ministerio, defendiendo su integridad, y se da la tarea de volver a explicar realmente a los hermanos de Corinto quién es un verdadero siervo de Dios, en qué consiste el ministerio y la fe, y en qué consiste el verdadero llamado de parte de Dios. Así que Pablo se siente prácticamente, podríamos decir, absorto, admirado, pasmado, podríamos decir la palabra, por la persona de Jesucristo. Y eso es lo que realmente él es lo que quiere transmitir a los hermanos. El centro no está en defenderse y transmitir los problemas que había y que le estaban intentando echar por tierra su persona y su ministerio. Él lo que quería dar por encima de todo, y el objetivo principal, es el mensaje de salvación de Cristo. Y en el entorno de este pasaje, el apóstol defiende, y en muchos momentos de una manera bastante conmovedora, podemos decir, pero eso sí, firme,
la autoridad de su apostolado. Pone en guardia a los corintios contra sus pecados habituales y cuando los vuelve a visitar les dice que no va a ser tan condescendiente como ellos pueden pensar. Muchos los decían y tachaban a Pablo y decían: Pablo es muy duro con las cartas que manda, pero cuando se pone delante de nosotros deja mucho que desear. No es hábil a la hora de explicar con palabras suyas delante de explicar las cosas. Es débil. Muchos lo tachaban de eso y Pablo le dice: cuando vaya para allá, cuando esté con vosotros, no voy a ser tan condescendiente, porque os voy a pedir cuentas de lo que ya os he estado pidiendo y os he estado amonestando con anterioridad. Así que en esta carta Pablo viene a abrir el corazón, su corazón, de una manera muy especial delante de la iglesia de Corinto. Y viene a explicar las razones, sobre todo, de su conducta en momentos de máxima dificultad, en momentos de circunstancias incluso de debilidad física y de persecución por parte de los legalistas que venían y de aquellos falsos maestros que estaban siguiendo a Pablo, intentando echar por tierra su ministerio, lo que él hablaba a la iglesia de Corinto. El primer versículo que nos encontramos en este capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene jactarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En este versículo, en el versículo 1 de esta segunda epístola a los Corintios, él dice esto: ciertamente no me conviene jactarme. Y uno dice: ¿de qué? Pues él está mirando precisamente la manera tan sencilla con la que se jactaban todos aquellos que venían, que como digo, se presentaban delante de la iglesia, se presentaban como auténticos superapóstoles. Se presentaban con situaciones casi espectaculares que terminaban de poner la atención a la iglesia más en esas circunstancias que eran increíbles, más que lo que realmente tenía que tener puesta la iglesia, que era a Cristo como el centro de todo. Y Pablo dice: ciertamente yo no tengo nada de qué jactarme. Pero recordamos lo que dice en el capítulo anterior, en el capítulo 11, donde él menciona allí también unos incidentes que tuvo que soportar por causa precisamente del testimonio de Cristo, y en los cuales no hubo precisamente ni mucha honra ni gloria a favor de Pablo, sino más bien lo que hubo fueron humillaciones. Y pienso y creo que efectivamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le hizo precisamente relatar estas experiencias para que nadie pudiera decir: yo he soportado incluso más sufrimientos que el propio apóstol Pablo. Muchos de nosotros escuchamos testimonios, escuchamos a personas, escuchamos a hombres, escuchamos a mujeres dando testimonio que cuentan acerca de su conversión. Y esto es muy importante y lo utilizamos mucho porque es bueno el dar nuestro testimonio personal a las personas que no son creyentes. Pero generalmente nos damos cuenta de un pequeño detalle cuando hacemos esto. Y es que las personas, los no creyentes, cuando damos nuestro testimonio personal, se fijan o vienen a escuchar precisamente las cosas que más destacan, las cosas que parecen más espectaculares. Y en muchas ocasiones, todo lo que es normal, aunque venga de Dios, pero es normal, lo dejan en un segundo plano y prácticamente casi le prestan atención a esto. Pero lo que debemos observar es el lugar realmente que el Señor ocupa en estos relatos. Porque terminamos hablando acerca y centrándonos acerca de lo que son nuestras propias experiencias. Nos centramos más en todo lo espectacular, y si podemos meterle un poquito de teatro a la cosa todavía mejor, porque parece que así llega más a las personas, de todo lo que ha hecho espectacularmente Dios en mi vida, para que esa persona que está escuchando se quede atónita de lo que ha pasado en mí.
solamente lo que ha pasado en mí. Pero no me di cuenta, y me tengo que preguntar en más de una ocasión, ¿en qué lugar, entonces, de lo que yo estoy contando, del testimonio que estoy dando, en qué lugar o qué lugar es el que está ocupando realmente el Señor Jesús? Es un peligro que con toda muy buena voluntad nosotros caemos con bastante facilidad. Después de habernos contado lo mucho que sufrió por causa de su testimonio de Cristo, me gustaría que luego en casa pudierais ver sobre todo la segunda parte del capítulo 11, por todas las dificultades que pasa Pablo, por todos los lugares donde la cosa se complica y vemos cómo la mano del adversario, la mano de Satanás está ahí para que no pueda llevar a cabo su ministerio, la voluntad de Dios en su vida. Es increíble. Pues después de habernos contado esto, lo mucho que sufrió por causa del testimonio, Pablo procede a mencionar las visiones y las revelaciones que recibió de parte del Señor. Y en Hechos de los Apóstoles, ya sabíamos, por ejemplo, recordamos todo, la conversión que tiene Pablo, una conversión increíble, de ir persiguiendo a la Iglesia, de ir en plan victorioso, a caballo, acompañado de soldados para dar caza a los hermanos y llevarlos presos. Dios lo quebranta de tal manera que termina entrando a pie y encima teniendo que ser ayudado porque él pierde la vista en esa experiencia que tiene. Eso nosotros lo recordamos de esto que ocurrió, la aparición de Dios a Pablo en el camino que conduce a Damasco. Pero no sé si nos hemos dado, cuando todos los que conocemos mucho este pasaje, nos hemos dado cuenta también de un detalle, o hemos valorado realmente, y es que esto ocurre y está escrito, y nosotros lo vemos y lo conocemos casi desde que empezamos a leer la palabra de Dios, pero también nos tenemos que preguntar si hemos observado que Pablo dijo poco también sobre estas apariciones de manera personal. Lo escribió, pero él no está constantemente recordándolo y no está constantemente hablando acerca de lo mismo, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho en su vida, pero poniéndose a él en primera persona, sino que, si os dais cuenta, la labor de Pablo es desenfocarse él y enfocar donde tiene que estar enfocado, que es en Cristo Jesús. El versículo 2 dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Nosotros no vamos a hablar, porque no consiste en esto, dónde está el tercer cielo, pero sí que sabemos que, aunque miramos muchas veces hacia arriba, pues por mucho que miremos para arriba no vamos a encontrar dónde está realmente el trono de Dios de esa manera por nuestros propios ojos. Sabemos que los pájaros vuelan, ¿no? Y vuelan hasta donde hay oxígeno, hasta donde pueden llegar. En una ocasión había uno que decía: ¿os habéis dado cuenta que nunca hemos encontrado, no ha habido ningún astronauta, ningún cosmonauta que se haya encontrado perdido por el espacio, un pájaro que se haya perdido y te lo encuentres volando por allí? No, ellos tienen un sitio muy limitado. Después de donde vuelan, por así decirlo, los pájaros, nos encontramos, está allí la atmósfera, y luego nos encontramos lo que se conoce ya el espacio. Incluso los primeros cosmonautas que llegaron a la Luna no fueron precisamente, fueron un tanto ridículos cuando hablaron, y ya no puedo imaginar de qué manera hablaron, cuando dijeron: hemos estado en la Luna y no hemos encontrado precisamente allí a Dios, ¿no? No lo hemos visto por aquí. Quizás no llegaron lo suficientemente lejos, ¿no? No solamente en el aspecto del espacio, ¿no? Pero no fue precisamente algo muy aceptado, ¿no?, por parte de ellos. Pero Pablo habla de su experiencia de haber sido llevado, dice, al tercer cielo. E incluso le pone fecha. Y la fecha que le pone de 14 años después de esto, podríamos estar mirando más o menos para saber, por curiosidad, a qué podía coincidir. Y nos encontramos un episodio
en el libro de los Hechos, donde Pablo está en el primer viaje misionero y nos habla de su experiencia en la ciudad de Listra, donde dice que allí fue, cuando llegó el Evangelio, le fue dada una paliza terrible, lo apedrearon hasta prácticamente dejarlo, porque dicen que aquello ya ni respiraba, ni se movía, ni nada, y lo dejaron prácticamente por muerto. Hay muchos que piensan que ese día Pablo murió y el Señor lo resucitó. Hay otros que piensan que no, que lo que ocurrió fue que quedó sin conocimiento y una vez que recuperó el conocimiento, dice que al día siguiente, junto con Bernabé, si mal no recuerdo, pues continuó lo que fue su viaje misionero. Pero da igual si Pablo había muerto, si Pablo no había muerto, eso no es ahora lo que estamos viendo. Lo que sí estamos viendo y es evidente que lo que él estaba describiendo aquí era su propia experiencia, la experiencia de lo que había ocurrido en su vida. Y muy probablemente con esto, que había sido impresionante, él no había estado comentándolo a todo el mundo. No era necesario de estar constantemente comentando a todo el mundo lo que era esta situación. Vuelvo a repetir, el enfoque de Pablo no estaba solamente en todo lo que Dios había hecho en su vida a nivel personal, sino que el enfoque de Pablo estaba puesto en dar a conocer el mensaje de salvación de Cristo. Eso era lo principal en el apóstol. Pablo dice, vio el tercer cielo, sin saber si había sido en imagen, una imagen que le había venido, una visión que le había venido, o si en cuerpo había sido llevado al tercer cielo. No vamos a entrar ni mucho menos ahora en eso. Pero Pablo dice que vio el tercer cielo. Pero vamos a escuchar, vamos a leer, como dice el versículo 4, el informe de algo tan impresionante como lo que sí que le ocurrió en la vida de Pablo. Dice que fue arrebatado este hombre al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no se le permitía expresar. ¿Os podéis imaginar a alguna persona, y más en el contexto donde Pablo está escribiendo esta epístola a los Corintios, las personas que estaban llegando, estos falsos maestros que buscaban cualquier cosa para presentar algo espectacular en la iglesia y dejarla, con la boca abierta, que era lo que andaban buscando, que hubiesen tenido una experiencia similar a esta, por ejemplo, que tiene el apóstol, se hubiesen hartado de escribir libros, estarían todo el día hablando acerca de lo mismo, de una experiencia que no había prácticamente sin igual. Hubiese sido increíble, ¿no?, de la manera de haber explotado esto. Pero esto fue todo lo que Pablo vino a decir acerca de esta experiencia. Esto fue su informe prácticamente completo. Dijo tanto y al mismo tiempo dijo tan poco en espacio. No hubo ninguna descripción de esta experiencia y dice en el versículo 5 y 6, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera jactarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí vemos ya una diferenciación bastante grande del verdadero discípulo de Dios, de aquel que busca sobre todo el bien de los hermanos. Él estaba buscando el bien espiritual, la salud espiritual de los hermanos de Corinto. No estaba buscando historias, no estaba buscando cosas espectaculares. Y él decía, y si tengo que hablar de eso, yo sería el primero, porque en mí sí que doy fe de que ha ocurrido estas cosas. Ellos lo que están diciendo es mentira, la mayoría de las cosas, son invenciones, pero en mí sí que ha ocurrido esto de una manera cierta. No vemos, por lo tanto, aquí ninguna jactancia, ¿verdad?, de parte del apóstol, ni que hiciera alarde de sí mismo. El hombre que fue llevado al tercer cielo y escuchó estas palabras que eran inexplicables, que a nadie se le permitían pronunciar, es el mismo hombre que en el capítulo 11, antes de comenzar el pasaje que hemos leído, termina el capítulo 11 hablando de que es descolgado por una ventana del muro de la ciudad en una canasta.
para poder escaparse de las autoridades. Una circunstancia que tú lo ves y dices, un poco ridícula, ¿no? Tener al final todo un apóstol Pablo, tener que escaparse por una ventana, con una cesta para que se pueda escapar de las autoridades. Pues Pablo está diciendo esto dando que es exactamente el mismo hombre. Es lo que dice el versículo 32 y 33 del capítulo 11. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tuvo que usar este tipo de triquiñuela, ¿no?, para poder escaparse de las manos del gobernador. Pues este es el mismo hombre que Dios, en su voluntad, dice, le enseñó el tercer cielo y escuchó estas palabras que eran inexplicables y que no podían ser descritas, ¿no?, ni tampoco descifradas, ¿no?, delante de los hombres. En medio de todo esto, que uno diría, pues aquí había material suficiente, ¿no? Si cogemos lo de Damasco, si cogemos todo lo que ocurre en el libro de los Hechos que habla de Pablo, si cogemos la parte final del capítulo 11 del 2 de Corintios, aquí hay cantidad, o luego lo que dice la experiencia del capítulo 12, para que Pablo sea el creyente, el cristiano más orgulloso que pueda haber, porque tiene experiencia para dejar con la boca abierta a todo el mundo. Y en medio de eso, en el versículo 7, Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte de una manera desmedida. Es decir, la visión de Pablo venía a ser tan impresionante que le hubiera sido muy fácil el ser exaltado de una manera desmedida por la grandeza precisamente de estas revelaciones. Él pudo haberse gloriado en sí mismo. Él podía haber causado en otros también una sensación grande para que dijeran, increíble eres, Pablo, eres el prototipo del apóstol, del superapóstol que todos nos gustaría de ver y convertirnos todos nosotros en eso. Pero Pablo tuvo que pasar penalidades y Pablo tuvo que sufrir lo que estamos hablando ahora de este aguijón en la carne, precisamente para que como hombre, diríamos nosotros aquí de una manera más mundana, más coloquial, no se le fuera mucho la olla, porque era también un hombre. Era una persona de carne y hueso y tenía también en él exactamente las mismas debilidades que podríamos tener nosotros, cada uno de nosotros, estando en la misma situación. Pero aquí está lo importante cuando habla acerca de este aguijón de la carne, porque es muy importante acerca del enfoque de lo que Pablo ve en su vida, que cualquier otra persona lo vería como algo solamente malo, algo que me está hundiendo por completo en mi caminar diario, algo que hace que ponga en mí una carga que no soy ni capaz de llevarla a cabo, algo que está oscureciendo por completo mi vida y no veo casi futuro. Pues el enfoque de Pablo, precisamente con este aguijón en la carne, que ahora vamos a ver que qué es este aguijón de la carne, era sencillamente, era algo bastante duro. No era, dice el texto, no era lo que podíamos entender la picadura vulgar, ¿no?, de un insecto que clava ahí el aguijón, que nos escuece en un momento determinado, pero que nos untamos cualquier cosa y con el tiempo rápidamente se nos va. La palabra, si buscamos esta palabra de aguijón, parece ser que la traducción, más que lo que es, que se puede asemejar a lo que es una chincheta, por así decirlo, más bien que una chincheta es, más bien, lo que es la... ¿Cómo se llama? A mí me ayudáis, se me ha olvidado el nombre. Lo que se pone en las tiendas de campaña. No, la estaca, esa es la palabra que me faltaba, estaca, gracias. Más que una chincheta, lo que era una estaca. El significado de aguijón. Es decir, algo que realmente duele, algo que se queda, algo que te limita.
Y a cualquiera de nosotros, si nos viniera eso, o nos viene eso a nuestras vidas, algo que realmente nos limita, muchas veces nos es cuestión para que haya una carga muy grande en mí, para que el futuro, como digo, se vea muy oscuro, para que mi caminar sea un caminar con cierta amargura en vez de caminar con gozo, porque realmente tengo una limitación muy grande. Ha venido algo muy grande a mi vida. El enfoque de Pablo nos llama la atención y la enseñanza de parte del Señor es grande, porque Pablo no lo enfoca así, a pesar que era algo que lo limitaba, y no lo limitaba en la intimidad, cuando él estaba a solas, sino que la limitación que tenía era visible por los demás. Pablo no estaba inmune al peligro del orgullo, por mucho Pablo que fuera. Muchas veces, un escritor cristiano así lo escribió, dice que incluso dentro de lo mejor del pueblo de Dios, también allí hay raíz en las personas, hay raíz de orgullo en cada uno de ellos. No hace falta buscar, en lo mejor del pueblo de Dios. Hay una disposición de ser exaltados sin medida, de hacer que incluso de los favores que recibimos de parte de Dios. Y hay orgullo incluso dentro de nosotros, y esto es bastante común. Pero Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne para prevenir el que se exaltase de una manera desmedida. Dios puso en él una limitación en su vida, conociendo el corazón de Pablo. Lo mismo que seguro que ocurre en cada uno de nosotros. Seguro que puede haber situaciones donde hay limitación, porque si no hubiese esa limitación, caeríamos exactamente en el mismo problema que Pablo aquí está exaltando, de vanagloriarnos, de ponernos como gran ejemplo delante de los demás. Y cuánto nos gusta, en el fondo, lo digo por mí mismo, no lo digo ya por ninguno, por mí mismo, que en el fondo la gente nos aplauda, ¿verdad? Tanto nos gusta de que la gente mire y diga, qué buen ejemplo, mira, qué buena gente eres. Cuánto nos gusta, ¿verdad?, de que ese sea el ejemplo de ponernos delante de los demás. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. De una extraña manera el aguijón fue dado, pero también dice el texto que era un mensajero de Satanás. Y Satanás probablemente tuvo el permiso de parte de Dios para poder afligir a Pablo. Ocurrió, cuando leemos esto, lo primero que se nos viene a la mente es también lo que ocurrió, con Job, por ejemplo. Job fue atribulado, fue dañado, prácticamente físicamente por Satanás. Pero tuvo que pedir realmente permiso. Y Dios le puso un límite incluso a Satanás. Aquí habla de que Dios tuvo un propósito en todo ello. Había un propósito detrás de todo esto y permitió que el mensajero de Satanás, pues de una manera exitosa no para él, sino de una manera exitosa en cuanto a los planes de Dios, mantuviera a Pablo firme para que no se enaltezca, ni mucho menos, ni se vanaglorie de su vida. Dice que la bofeteó, es decir, este aguijón de la carne le golpeó a Pablo. Y como he dicho antes, le golpeó no de cualquier manera, sino que Pablo se sintió que fue realmente golpeado, que le dejó incluso secuelas en su vida que podían ser visibles por los demás. Pablo, golpeado por el diablo, todo Pablo, con todo lo que era Pablo, golpeado, dice el texto, lo dice el propio Pablo, golpeado, lo golpeado por el diablo. ¿Quién lo puede pensar? ¿Quién hubiera pensado que el propio Pablo podía caer en esta situación? Muchas veces a nosotros nos ocurre también de que cuando observamos el rostro de un cristiano que siempre está alegre, que siempre está muchas veces sonriendo, que muchas veces está incluso hasta carente de preocupaciones en su vida, que da la sensación de que siempre está muy feliz,
por encima de todas las circunstancias que pueda haber, que está radiante. Muchas veces uno lo mira y decimos en nuestro corazón, yo desearía de alguna manera parecerme por lo menos a este hermano, ¿verdad? Porque parece que no le afecta lo más mínimo la situación por la que está pasando. O quizás lo más fácil es que no tenga los problemas tan gordos como yo tengo. Es también lo primero que se me viene a nuestra mente. Tenemos que ser conscientes y deberíamos saber que en ciertas ocasiones incluso el rostro más radiante que pueda haber en la congregación esconde también grandes presiones y muy a menudo este hermano está siendo bendecido de Dios, pero está siendo tremendamente también abofeteado por parte del adversario. Y en Pablo, yo no sé si Pablo, los que lo vieran, decía este hombre una pena. Claro, es que está muy sufrido este hombre. Por todo lo que ha tenido que pasar es normal que esté así. Así era como la gente veía a Pablo, esa era la imagen que Pablo quería dar. Quería dar a que la gente conociera al Señor a través de las penas de su vida, de todo lo que Dios de donde le había rescatado Dios y por todas las penurias y por todas las adversidades que había pasado. No. Cuando Pablo ve esta situación, Pablo actúa exactamente igual que actuaríamos nosotros. Cuando en nosotros nos encontramos en una situación difícil, un momento de mucho riesgo, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente oramos a Dios. Y eso es lo que viene en el versículo 8. Dice, respecto a lo cual he rogado al Señor. Pablo hizo exactamente lo mismo que él escribía y lo mismo que le pedía para los demás. Le decía, por ejemplo, a los filipenses, ¿estáis en pruebas? ¿Estáis en circunstancias difíciles? Pues aclamar a Dios, poner en oración vuestras situaciones y creer que la provisión, saber que de Él es el único que os puede proveer para salir de esta situación. Dice en Filipenses Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Pablo dice que hasta en 3 ocasiones ruega a Dios que ese aguijón, que esa manifestación que hay en su vida, en su cuerpo, que incluso le limita físicamente, hasta en 3 ocasiones dice que le pide que sea quitado. Muy probablemente, no Pablo solamente le ha pedido 3 veces al Señor, como ocurre en nuestras vidas, cuando hay algo malo, algo que nos limita, algo que tanto y tanto nos hiere. Probablemente no lo pedimos solamente 3 veces, sino que estamos siempre pidiéndoselo al Señor. Probablemente estas 3 veces pueden ser incluso, dentro de la expresión hebrea, puede ser una reiteración, es decir, de estar orando sin cesar, para que esto pueda ser quitado de su vida. Y entonces algunos podíamos decir, pues esto parece poco espiritual, ¿no? No, Pablo está resaltando precisamente su debilidad. Pablo está resaltando y poniendo y expresando lo que realmente hay en su corazón en una situación que es adversa, en una situación que le duele y está constantemente buscando el poder de Dios. Es el único que puede proveerle de lo que realmente necesita. ¿Os acordáis? El Señor Jesús, que nos narra también el Evangelio, también en el huerto de Getsemaní, ¿no? Cuando oró, dice también con las mismas palabras, durante su agonía. Y también usa, ¿no?, el término de hasta en 3 veces, no en 3 ocasiones. Pero no había nada de malo precisamente en la oración de Pablo. Y no había nada de malo en la oración de Pablo porque Pablo no estaba pidiéndole al Señor que por reiteración el Señor haga lo que Pablo le está pidiendo. Entre otras razones porque Dios, cuando contesta las oraciones, y eso que parece ser que la oración de Pablo no estaba siendo contestada, parece ser, porque se la pide una vez, oye, que me ha pasado esto, y no hay solución, aquello continúa, se acerca una segunda vez, oye, que esto está haciéndose cada vez más grave, tampoco hay contestación de parte de Dios, y viene hasta una tercera. Algo muy normal, ¿no?, en cualquiera de nosotros. Pero Dios no es influenciado en nuestras oraciones por el número
de veces que nosotros repitamos las oraciones. Y eso Pablo lo sabía perfectamente. Pero tampoco Dios es influenciado por la retórica de nuestras oraciones. No vayamos a pensar que porque la oración esté muy bien compuesta y sean con palabras muy buenas y la adecuada, el Señor nos va a hacer, ¿verdad?, más caso o menos caso. Tampoco. Tampoco he influenciado al Señor por eso. Ni tampoco he influenciado, podríamos decir, por lo larga que son las oraciones. Hay algunas oraciones que casi al Señor y es que estamos cogiéndolo. No, tampoco está influenciado el Señor por eso. Ni tan siquiera por nuestra propia lógica. Intentamos en la oración, de alguna manera, razonar con Dios. ¿No te das cuenta de la situación en la cual estoy? Tampoco el Señor influenciado por eso, sino que realmente Dios mira nuestros corazones. Dios es consciente de nuestras limitaciones. Dios es consciente de aquello que nosotros realmente necesitamos. Y Él busca, aún así, que el que va en oración derrame su corazón delante del Señor, buscando siempre su voluntad en la vida de uno. Aunque en un principio no la pueda entender tanto, como quizás Pablo no entendía el por qué estaba limitado de esa manera. Y Pablo rogó, como digo, al Señor, que lo quite de mí. Hermanos, no caigamos en las mentiras de Satanás. No dudemos nunca de las intenciones de Dios. Hubo un hermano, y aquí lo he escuchado en más de una ocasión también predicando, de que estamos como en una sartén y Dios está cocinando nuestra vida, sabe perfectamente lo que quiere hacer con nosotros. Pero nosotros no tenemos otra cosa que intentar por todos los medios que salirnos de la sartén, aunque no esté todavía la cosa cocida en condiciones. Intentamos hacer nuestra voluntad, pasamos totalmente de los planes y la voluntad que Dios tiene en nuestra vida. Había un hermano que decía que el dolor y el sufrimiento es donde precisamente Dios muchas veces manifiesta las obras de gracia. ¿Quieres ver las obras de gracia en tu vida? Muchas veces las tenemos que ver en medio precisamente de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento. Por eso Dios le responde en ese momento tan importante a Pablo y le dice: bástate mi gracia. Y ese bástate mi gracia no significa ahí está mi gracia y confórmate con eso o con eso ya te lo va a apañar. No. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo, mi gracia es suficiente. Y si no pongo este aguijón en tu vida, es porque realmente lo necesitas. Lo necesitas porque si no, tu vida va a pasar totalmente de largo sin valorar adecuadamente mi gracia. Vas a buscar lo que es las cosas hechas por tu esfuerzo y buscándola por tu sabiduría, desechando totalmente mi gracia en tu vida. La vas a terminar incluso despreciando. No vas a ser capaz de apreciarla. No vas a saber disfrutarla. No vas a terminar confiando en mí, sino que vas a terminar confiando en ti mismo, al igual que tantas y tantas personas. Y vas a darte cuenta que al final de todo aquello no funciona, pero lo vas a volver otra vez a intentar de una manera humana. Seguirás una y otra vez tropezando en el mismo lugar, como ocurre con todos nosotros cuando intentamos hacer las cosas por nuestro esfuerzo, y creyendo que cada vez que comienzo con mi esfuerzo voy a tener un resultado distinto. Y al final ocurre exactamente el mismo resultado. Necesitas morir, porque mientras más hay de ti, menos hay de mí. Y el único camino a morir a ti mismo es a través, precisamente, de estos aguijones, de estas limitaciones, que lo que te hacen ver en definitiva es que tú no eres prácticamente nada, no eres nadie, si no estás realmente bajo la gracia de Dios. Darte cuenta de que necesitas estar bajo mi sombra, bajo mis manos. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
de buena gana. No es que Pablo fuera un masoquista, ¿no?, y le gustara esto de que le estaba doliendo, no. Lo que pasa es que Pablo pudo comprobar, Pablo pudo saborear lo que es ver en su debilidad el poder de Cristo sobre él. Y esto hizo cambiar por completo y hace cambiar por completo la perspectiva de cualquiera de nosotros. Cuando incluso nuestra propia debilidad, en aquello que más nos avergüenza o aquello que más nos duele, podemos saborear y ver precisamente la gracia de Dios en nuestras vidas. En su debilidad, Pablo podía disfrutar de ser el receptor pleno de la gracia de Dios. Y el placer, como no digo, no era debido al dolor, sino por experimentar, por tocar, por saborear la gracia de Dios, el favor de Dios, la influencia de Dios en su corazón y en medio de cada una de sus circunstancias. Por eso, es mera cuestión de enfoque la que Pablo aquí está dando, porque en el mundo esto es una locura. Esto que está aquí hablándose es una auténtica locura. Gozarse de las debilidades. ¿A quién se le ocurre esta cosa? Es una locura. La perspectiva que Pablo nos está dando es la perspectiva de aquel que tiene puestos los ojos en la gracia de Dios. Aquel que le da igual ver expuestas sus debilidades delante de los hombres. En nuestro mundo, las debilidades están intentando ser constantemente maquilladas, porque lo que nos importa es presentar a una persona presentable, entre comillas, a ver si me explico, alguien presentable, aunque no sea realmente la verdad de esa persona, pero que sea presentable, que esté maquillada, que no se le vean los defectos, que no se le vean las debilidades, que parezca que es fuerte para afrontar cualquier cosa, aunque luego en realidad se venga totalmente abajo y no sea capaz. Eso es lo que el mundo realmente presenta. Y de esa manera termina dando la espalda a Dios. No hace falta que Dios esté en mi vida, porque yo soy lo suficientemente fuerte y preparado para hacer las cosas adecuadamente. Y si ocurre algo malo, le echo la culpa, aunque sea al vecino de al lado. Y si no, se la echamos a Dios. Intentando por todos los medios nunca ser responsable de mis pecados. Terminamos. 2 Corintios capítulo 12, el último versículo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esto de el gozarse? Este gozarse que viene aquí es distinto al versículo anterior. Este gozarse aquí significa, en una parte de la palabra, significa una parte bueno, pero aparte de aquello que es bueno, es algo que es agradable y que es aprobado en mi propia vida para llevarlo adelante. Eso es el gozarse que aparece aquí. Y Pablo es lo que está diciendo. Si viene de ti, es bueno. Si viene de ti, es bueno. Y yo lo acepto y lo acepto con gozo. Qué cosa, ¿verdad?, delante del mundo tan incomprensible. Lo acepto y además lo acepto con gozo. Y yo estoy seguro que Pablo recordaba la cantidad de veces que había sido humillado y que en medio de la humillación pudo verse identificado con Cristo. Y pudo en mitad de esa humillación verse consolado por Cristo. Y cada vez que estuve en necesidades, lo mismo que también aparece en muchos de los textos del Antiguo Testamento, desde el principio Dios con su pueblo, con Israel, cuando vio caer el maná del cielo, de la misma manera ve como Dios también era el que le daba la provisión necesaria a Pablo. Así que este Pablo, que incluso cuando estaba encerrado en la cárcel y estaba con los grilletes puestos en las piernas y lleno de calambres y en una situación bastante humillante, en una oscura prisión, su cuerpo lleno de varazos, es increíble cómo este hombre, en vez de estar quejándose, nos cuenta la palabra de Dios, que estaba dispuesto con gozo, con cánticos de alabanza, dándole gracias a Dios.
Hermanos, esta es la enseñanza que el Señor nos da con su palabra. Que nuestra vista esté puesta siempre en la gracia de Dios, en la provisión de Dios. Y damos gracias a Dios porque Él es el único que realmente conoce lo que hay en nuestros corazones. Y conforme lo que hay en nuestros corazones, damos gracias a Dios porque actúa, porque trabaja en cada uno de ellos. Que el Señor nos bendiga y damos gracias por su palabra en esta mañana y que el Señor, como digo, siga bendiciendo nuestras vidas, reconociendo de que ninguno de nosotros quizás no estamos pasando por situaciones tan especiales como Pablo, pero seguro que en la vida de cada uno de nosotros podríamos estar dando testimonio de momentos difíciles, momentos muy complicados que seguro que puede haber en la vida de cada uno de nosotros. La palabra nos dice, aprende a descansar en Cristo, pon tu mirada en Dios. Bástate mi gracia. Que el Señor nos bendiga.